Hola, hola. Hoy vamos a ver la clase número 6, que es de aplicaciones modulares. Primero que todo vamos a ver cómo hacer un módulo cualquiera, ¿verdad? Un sub VI, digamos, para poder hacer una solución modular, y después ya vamos a ver qué fue lo que hice en este ejemplo de la clase 6. Entonces, para ejemplificar, vamos a hacer esta parte modular. Vamos a dejar esto por aquí afuera. Y vamos a hacer esto que es como en la configuración de la tarea y el inicio. Todo esto lo vamos a dejar, lo vamos a hacer un sub VI. Entonces lo que hacemos es seleccionar todo lo que queremos y simplemente vamos a edit y create sub VI. Vean que ahí se creó inmediatamente. Yo puedo darle clic, doble clic, ahí me aparece, ¿verdad? Puedo también darle show block diagram y ahí aparece el block diagram. Ahora vean que estos están hechos como constantes, ¿verdad? Entonces en este momento yo no puedo cambiarlos, que es el valor mínimo y el valor máximo. Si yo modifico esto y en lugar de esto lo cambio a un control, entonces ya podría modificarlos. Vean que lo voy a cambiar a control estos dos, el máximo y el mínimo. Después me voy a venir aquí a la pantalla y voy a poner el mínimo, puede ser aquí arriba. Entonces le pongo aquí mínimo y aquí en este otro el máximo. Y ya, entonces van a quedar en la partecita de arriba del gráfico. También puedo darle doble clic al icono. Puedo agarrar aquí y hacer un cuadrado para borrar todo lo que había. Y pues este que es de configuración, no sé, le puedo poner un iconito de ese de configuración. A ver, uno de estos, no sé, algo así. Y nada más para tener ahí un iconito. Y entonces ahora ya tenemos acceso a estas cosas que son, bueno, primero la voy a guardar. Voy a poner configurar, nada más, así conf. Y entonces tenemos acceso a estas cositas, ¿verdad? Que son minimum value, maximum value, physical channel. Y después en la salida es error y ref none, dice, pero esto sabemos que es tarea. Entonces esto es la tarea y esto es el error. Entonces podemos ponerle tarea out o task, ¿verdad? Y entonces estas otras cosas, ¿verdad? Que son el tiempo, esto de la cantidad de muestras por canal y el tipo de muestreo y la frecuencia de muestreo, eso también, si queremos, podemos hacerlas, eh, cambiarlas a controles para poder tener acceso a ellas. Y ahí pues ya podríamos accederlas, ¿verdad? Nada más tenemos que colocarlas en ciertos lugares. Entonces podemos poner por ejemplo, en esta esquinita de aquí. Podemos poner el sample mode. En esta otra de aquí, el samples per channel. Y en esta otra de aquí, el rate. Entonces digamos que salvamos todo eso ahí. Cerramos. Y ahora ya tenemos aquí en la parte de arriba el valor mínimo, que lo dejamos en 0. Valor máximo, que está en 5. Sample mode, que está en continuous, ¿verdad? Después samples per channel. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, a 1000. Y este otro que es el rate. Y ya, entonces vean que ahora esos 3 o 4 cuadritos que habían se convierten en uno solo, más pequeño. Y entonces a eso llamamos aplicaciones modulares, ¿verdad? Esto se volvió más modular. Ahora sigue la parte de analog read, que se lo dejé igual. Y vean que aquí tenemos otro cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito, ese cuadrillo ahí solillo, es toda la máquina de estados que hicimos la vez pasada. Ahí van a ver ahí que hay varias cosas. Ahorita les voy a enseñar qué son. Pero básicamente la que tenemos es la misma máquina de estados. Si abrimos allá adentro tenemos los mismos estados, standby. Tenemos el estado 1, el estado 2 y así sucesivamente. La única diferencia es que vean que yo, aprovechando para hacer algo modular, en el estado 1 le puse otro cuadrito, ¿verdad? Que es todo lo que vimos en la clase 3, que es todo lo que tenía que ver con el sensor de temperatura.
Entonces vean que aquí internamente están las constantes del sensor de temperatura, etc. Y después de salida tenemos un clúster que nos saca el valor de tres cosas, ¿verdad? Que es el tiempo, el valor de la resistencia y el valor de la temperatura. Y ya, ¿verdad? Entonces ahora vean que aquí tenemos acceso a varias cosas que vamos a cerrar y aquí se pueden ver, ¿verdad? Que es primero la entrada de los datos, o sea, los datos que vienen directamente del MyDAC. Eso, vean que él los promedia aquí. Hace un promedio y después hace todo aquel proceso, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que toma los datos, hace promedio y después le metemos todas estas constantes, ¿verdad? Recuerden, la beta, la R, USC, todas estas cosas. Se las metemos aquí y vean que me aparecen también, si yo muestro el front panel, obviamente también están en el front panel, pero yo no las puse aquí, sino que las dejé aquí internamente. O sea, aquí se modifican, pero no pasan al siguiente nivel, digamos. Eso fue una decisión que yo tomé. Se puede hacer diferente o de esa misma manera, como uno desee. Entonces tenemos, básicamente, otra vez, recapitulando, la máquina de estados. Si abrimos la máquina de estados, dentro de la máquina de estados, tenemos también la parte del sensor de temperatura. Y ahí pues entonces está aquello que ya habíamos hecho, aquello que estaba conocido. Podemos limpiar un poco aquí para que quede todo bien compacto. Ahí quedó compacto. Y vamos a salvar ahí. Y listo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente se puede ordenar mucho mejor, ¿verdad? Eso está hecho como realmente sin mucho cuidado de la parte estética, digamos, que yo probablemente si hiciera un programa ya para alguna aplicación mía lo haría mucho más estético. Y entonces tenemos los estados, ¿verdad? Que vimos. El estado de standby, el estado 1, etc. Vean que los botones que teníamos antes, ¿verdad? Siguiente, la entrada del enum, la entrada de los datos, la entrada de tiempo, que la requiere todo lo esto de la temperatura, requiere esa entrada de tiempo. El número de iteración, de eso como entradas y como salidas tenemos el enum, la salida del enum, o sea, el estado actual, digamos, que también lo muestra por acá. El clúster de información de mediciones, que ya vimos lo que tenía adentro. Y después un tema de iteraciones y dos booleanos, uno para parar y otro para limpiar los datos. Entonces con eso cerramos por aquí y nos vamos ahora al principal. Y en el principal entonces vean que lo que tenemos es pues la entrada esta de tiempo en milisegundos, que esa la sacamos de aquí, del expected start. Bueno, en realidad es más bien actual start. Que no sé por qué. ¿Qué le pasó? Bueno, dejemos expected start. Ok, no es eso. Es simplemente que se desconectó completamente, parece. Ok, actual start. Listo. Ok, entonces tenemos eso. Y tenemos también la entrada del botón de siguiente. Tenemos la entrada del enum que viene de standby. Tenemos la entrada de la iteración, que ya sabemos que empieza en 0 y ahí empieza a cambiar. Tenemos los datos de entrada que vienen de la medición del DAC-MX. Y tenemos como salidas la salida del enum, la salida de la iteración y después el estado actual, el string, y el clúster que tiene tres cosas que ya hemos visto: el tiempo, el RT, digamos, y la temperatura. Yo tomé solamente el tiempo y la temperatura y las estoy construyendo un array, ¿verdad? Recuerden que yo podía simplemente haberlo graficado fácilmente con un gráfico de esos que hemos venido usando, un graph, ¿verdad? Que simplemente va a ir ploteando con respecto al tiempo o sea, con respecto al valor anterior. En cambio,
o sea, simplemente va a ir ploteando todo en el tiempo. En cambio, en este caso, utilicé un gráfico XY que me va a plotear el tiempo en segundos versus el valor de la temperatura. Entonces, si quiero hacerlo de esa manera, tengo que construir un array que contenga todos los datos que voy a mostrar en el gráfico. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es tomando un array vacío, metiéndole el dato y después haciéndole shift register para que vaya creciendo. Pero el botoncito este que dice clear data, si se hace verdadero, me va a poner todo eso en 0 y me va a limpiar el gráfico. Y si no, pues va a quedar en false. Entonces vean que es un toque diferente ese gráfico que hice, simplemente para que vean cómo se puede hacer un gráfico XY, porque muchas veces uno desea tener total control sobre el valor de X y de Y. En este caso X es el tiempo y Y es la temperatura. Entonces bueno, vamos a correrlo para que vean cómo se ve. Entonces vean que aquí tenemos este que dice resulting string es el estado, ¿verdad? Estado actual en realidad. Este es el estado actual. Aquí tenemos el tiempo y tenemos este gráfico, es el de tiempo versus temperatura. Entonces vamos a correr. Llegamos al estado de standby. Como recuerdan, en estado de standby no pasa nada. Después, si pasamos en el estado 1, es el único en el que hay medición. Entonces en el estado 1 el gráfico se activa y empezamos a ver el valor de la temperatura. Voy a apretar un toque del sensor para que se caliente. Ahí podemos ver cómo aumentó. Y ya lo solté ahí para que empiece a enfriarse. Y ahí pues el gráfico va a seguir dándonos esa información de la temperatura durante el estado 1. Entonces vean que esto es útil para hacer un sistema de medición que tal vez mida diferentes variables en diferentes estados, o que mida las variables de diferente manera en diferentes estados, o con diferentes sensores, etcétera. Podríamos hacer un sistema que, por ejemplo, mida la temperatura, no sé, 3 veces con 3 diferentes sensores en 3 estados diferentes. O sea, podemos hacer muchas cosas con este sistema, digamos, utilizando conjuntamente lo que vimos en máquinas de estados, más esto otro que es el tema de aplicaciones modulares. Ahora le damos siguiente, pasamos al siguiente estado, que es el estado de espera, y vean que el gráfico se borra completamente. Después de la espera también pasa al estado 2 y ahí igualmente no hay ningún tipo de medición ni de gráfico, estamos completamente limpios. Y por último, si le damos siguiente, como ya saben, vamos al estado final y se acaba completamente la ejecución. Entonces básicamente eso sería. En este caso, para esta semana, bueno, no va a haber tarea, y además les voy a enviar este archivo para que tengan acceso a esto bien, para que podamos hacer la aplicación modular el día de la clase. Gracias.